La primera vez que mi nuera, Alma Navarro, entró a nuestra casa con aquella sonrisa tranquila, luminosa, casi impecable. Pensé que por fin la familia de mi hijo había encontrado un respiro. Llegó con un ramo de flores en la mano y una delicadeza tan natural que parecía imposible que alguien pudiera tener malos sentimientos hacia ella. Sus ojos, grandes y serenos, parecían reflejar una paz interna que yo, sinceramente, envidiaba. Pero ahora, mientras escribo esta historia, entiendo que no había paz. Había silencio. Mucho silencio. Y detrás de ese silencio, un secreto capaz de quebrar todo lo que habíamos construido. Mi nombre es Claudia y yo siempre pensé que era una mujer perceptiva. Creí que podía leer a las personas con facilidad, que en un gesto, una mirada, un temblor de voz podía encontrar la verdad. Que era imposible que alguien se instalara en mi vida sin dejar rastro de su carácter real. Pero Alma llegó y me desmintió por completo. Aquel domingo, cuando mi hijo Adrián trajo a su esposa por primera vez después de la boda, recuerdo haber sentido una mezcla entre emoción y miedo. No había conocido a Alma antes del matrimonio. La relación de ellos fue rápida, intensa, casi precipitada. Y aunque él hablaba maravillas de ella, yo sentía que me faltaba algo. Un hilo, una señal, un pedazo de historia para entender quién era realmente la mujer que había elegido. Sin embargo, cuando Alma entró, todo ese cuestionamiento se disolvió un poco. Claudia dijo con voz dulce, extendiéndome las flores. Gracias por invitarnos. Tenía muchas ganas de conocerte mejor. La abracé suavemente, intentando esconder mi sorpresa. Gracias por venir, hija, dije. Esta casa también es tuya. Y por un momento incluso yo me creí esas palabras. La comida transcurrió con normalidad. Alma hablaba con delicadeza, nunca interrumpía, nunca imponía nada. Parecía escuchar con verdadera atención, asentía con suavidad, sonreía en los momentos correctos. Todo en ella era perfectamente armonioso. Esa perfección fue, al principio, encantadora. Pero luego empezó a inquietarme. Las personas reales no son así. Las personas reales fallan, dudan, se tropiezan. Ella no. Durante el almuerzo, mi esposo, Fernando, le hizo varias preguntas sobre su trabajo, su familia y sus estudios. Ella respondía con la naturalidad de quien ha pensado sus respuestas muchas veces. Mi madre falleció hace años, dijo Alma con suavidad. Y no tengo hermanos, así que... La familia es algo que valoro mucho. La forma en que lo dijo era tan creíble, tan limpia. Pero hubo algo. Algo mínimo, un temblor en su voz, un parpadeo rápido, un aire que se le atoró en la garganta. Adrián tomó su mano bajo la mesa, como si supiera que ese tema la afectaba. Pero aún así, algo no cuadraba. Yo conocía el dolor real. Ese dolor no se expresa con una frase perfecta. Ese dolor tiembla. Ese dolor pide permiso para existir. Y lo que vi en Alma no fue dolor, fue control. Después del almuerzo, mientras Fernando y Adrián hablaban en el jardín, invité a Alma a la cocina para ayudarme a guardar la mesa. Claro, suegra, dijo ella, me encanta ayudarte. Su sonrisa era tan cálida que casi me hizo sentir culpa por mis dudas. Pero mientras recogíamos los platos noté que Alma se quedaba en silencio por momentos largos, como si estuviera escuchando algo que no estaba en la habitación. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Sí, dijo. Perdón, estaba pensando en unas cosas. Del trabajo. Pero su mirada había cambiado. Sus ojos se perdieron por un instante en la puerta del pasillo, como si esperara que alguien apareciera. O como si temiera que alguien lo hiciera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Al despedirse, Alma me dio un abrazo más fuerte que el primero. De verdad. Gracias por recibirme. Yo vos temblo ligeramente. Y por primera vez lo sentí. No era timidez. No era nervios. No era pena. Era miedo. ¿Pero miedo a qué? Aún no lo sabía. Los días siguientes, Adrián comenzó a venir más seguido a casa. Pero venía solo. Alma está ocupada, decía siempre. Tiene mucho trabajo esta semana. ¿Y está bien?, pregunté una tarde. Adrián hizo una pausa mínima. Sí, solo cansada. Pero sus ojos mostraban algo distinto. Preocupación. O quizá confusión. La tercera semana, finalmente, ocurrió lo que cambiaría todo. Esa noche, estaba en la sala doblando ropa cuando escuché que alguien tocaba la puerta con desesperación. No era un toque normal. Era urgente. Tembloroso. Cuando abrí, casi no la reconocí. Alma estaba ahí. Pálida. Con los ojos hinchados. La sonrisa completamente rota. Claudia. Susurró. ¿Puedo pasar? La agarré de los brazos. Alma, ¿qué pasó? ¿Dónde está Adrián? Pero ella no respondió. Solo entró, respirando como si el aire le faltara. Se sentó en el sofá y sus manos comenzaron a temblar. Claudia. Dijo. Hay algo que tengo que contarte. Algo que no podía, pero ya no puedo seguir guardando. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Dime, hija, dije, sentándome a su lado. Lo que sea. Alma levantó la mirada.
Sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo, tan antiguo, tan retenido, que sentí miedo. La sonrisa que viste el primer día, susurró, no era felicidad. Era una máscara. Porque yo no llegué sola a esta familia. Llegué huyendo. Mis dedos se congelaron. ¿Huyendo de qué, Alma? Ella cerró los ojos. De alguien que aún no sabe que me casé. De alguien que, si descubre dónde estoy, nos va a destruir a todos. Y en ese instante lo entendí. El secreto no era pequeño. No era emocional. No era psicológico. Era peligro. Peligro real. Su sonrisa. Era un muro para sobrevivir. Las palabras de Alma quedaron suspendidas en el aire como un hilo invisible que me apretaba el pecho. No era el tipo de confesión que uno escucha en una sala iluminada por lámparas cálidas. No era un secreto cotidiano, ni un problema de pareja, ni una historia difícil del pasado que se cuenta con resignación. No. Era una advertencia, una que había tardado demasiado en llegar. Alma se abrazó a sí misma, como si temiera que el cuerpo no pudiera sostener la verdad que estaba por salir. Claudia dijo con voz quebrada. Sé que debería haberlo dicho antes. Sé que no debería haber dejado que Adrián te presentara una versión incompleta de mí. Pero tenía miedo. ¿Miedo de quién? Pregunté suavemente, sentándome a su lado. Ella respiró hondo, como si estuviera preparándose para abrir una puerta que llevaba años cerrada. Hay alguien, susurró, alguien que marcó mi vida de una forma que yo nunca pedí. Una persona que no acepta un no. Una persona que me siguió durante meses. Incluso después de que creí haberlo dejado atrás. Mi sangre se heló. ¿Alguien te acosó? Pregunté, aún sabiendo que la palabra era demasiado suave para lo que ella describía. Alma apretó los labios. Y asintió. Sí, pero no fue solo acoso. Fue algo peor. Se estremeció. Fue obsesión. Sentí un escalofrío recorrerme por la columna. ¿Y esta persona sabe que estás casada? Pregunté con cautela. Alma negó rápidamente, casi con miedo. No, no lo sabe. Creyó que me fui del país. Creyó que me perdí de su radar. Tomó aire temblando. Pero hace unas semanas recibí un mensaje. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué decía? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te encontré. Solo eso. 2 palabras. Y desde entonces no duermo. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente. Eso explicaba su mirada perdida aquella tarde en mi cocina. Su repentina fragilidad. La forma en que se aferraba a la sonrisa como si fuera una capa protectora. ¿Adrián lo sabe? Pregunté. No respondió rápidamente. No quiero preocuparlo. No quiero que se meta en esto. Alma, dije con firmeza suave. Él es tu esposo. Ya estás dentro de nuestra familia. No puedes cargar esto sola. Te va a destruir. Ella bajó la mirada, como una niña atrapada entre el miedo y la culpa. No quiero que Adrián se aleje de mí, susurró. No quiero que piense que soy un problema. Mi corazón se encogió. Hija, tomé su mano. Eres muchas cosas. Pero un problema, ¿no? Y si alguien viene a buscarte, no solo te enfrenta a ti. Nos enfrenta a todos. Alma respiró entrecortadamente. Su voz se quebraba con cada palabra. Yo no sé qué hacer, Claudia. Cada vez que veo mi teléfono, siento que él está ahí. Cada vez que escucho un auto detenerse en la calle, creo que vino. Cada humo, cada sombra, cada silencio de noche. Me persigue. Ese nivel de miedo no se inventa. No se exagera. No se finge. Era profundo. Era real. Y estaba consumiéndola desde adentro. Me levanté para prepararle un vaso de agua. Ella lo sostuvo con ambas manos, pero aún así le temblaban. ¿Hace cuánto que no hablas con Adrián de esto?, pregunté. Nunca se lo conté, susurró. Creí que si lo hacía, se alejaría de mí. He perdido personas así cuando conté la verdad. Había tanto dolor en esas palabras que sentí un pinchazo por dentro. Alma, dije suavemente, mi hijo no es como esa gente. Y si alguien te hizo daño, Adrián tendría que saberlo. Ella cerró los ojos con fuerza. No quiero que se arriesgue por mí. Ya se arriesga, respondí con calma. Al amarte. Eso siempre implica riesgo. Y tú también tienes derecho a ser protegida. Alma rompió en llanto. Ese llanto que había retenido por semanas. Ese llanto silencioso y profundo que un cuerpo no puede mantener guardado para siempre. La rodeé con mis brazos y dejó caer la cabeza en mi hombro. Sentí su vulnerabilidad cruda, casi infantil, casi rota. Claudia. Sollozó. Tengo tanto miedo de que él venga. De que aparezca. De que toque la puerta. Y si lo hace, no sé qué voy a hacer. No vas a estar sola, le aseguré. Te lo prometo. Ella tembló en mis brazos. Pasó casi una hora hasta que logró calmarse un poco. Se veía agotada, con los ojos rojos y la respiración aún irregular. Quiero contarte todo, dijo de pronto. Pero necesito que me prometas algo.
Lo que sea. Prométeme. Que no dejarás que Adrián se entere por ti. Quiero decírselo yo. Mi verdad. Necesitas salir de mi voz. Asentí. Era justo. Era necesario. Lo prometo, respondí. Alma suspiró. Como si estuviera liberando un peso invisible. Claudia dijo. Él se llama Iván. El nombre cayó como un golpe seco. Lo conocí hace 4 años. Él no era así al principio. Era amable. Atento. Peligrosamente encantador. La forma en que dijo peligrosamente hizo que el aire se tensara. Pero con el tiempo, cambió. Se obsesionó. Me seguía a todas partes. Se aparecía sin avisar. Controlaba mis amigos. Mis horarios. Mis fotos. Mi vida. Aitana respiró hondo. Traté de alejarme muchas veces, continuó. Pero él siempre volvía. Son amenazas. Con jantallas. Con promesas vacías. Se llevó una mano al pecho. Hasta que un día casi me encierra en su departamento. Y ahí supe. Que si no huía, iba a desaparecer. De verdad. Yo sentí un escalofrío. Una oscuridad profunda en sus palabras. Un vacío. Salí de noche con una mochila, contó. No miré atrás. No avisé a nadie. Simplemente corrí. Y cuando conocí a Adrián, él me devolvió la vida. Me trató como nadie antes. Me dio algo que pensé que no existía para mí. Un futuro. Tragó saliva. Y por eso me da tanto miedo perderlo. Me acerqué más. Alma, no lo perderás. No si le dices la verdad. Lo perderías más si se la ocultas. Ella cerró los ojos. Lo sé, susurró finalmente. Estoy lista para contárselo. Pero necesito que estés conmigo cuando lo haga. La miré. Lo supe. Esa confesión era solo el comienzo. Porque si Iván realmente sabía dónde estaba, entonces no era solo un secreto del pasado. Era una amenaza del presente. Alma, dije con la voz firme. Mañana mismo hablaremos con Adrián. Todos juntos. Ella asintió, temblando. Y en ese instante entendí que lo que escondía detrás de aquella primera sonrisa no era fragilidad. Era una mujer que había sobrevivido. Pero el pasado, tarde o temprano, siempre toca la puerta. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la sala, revisando una y otra vez las palabras de Alma. Su voz temblorosa, sus manos frías, aquel miedo profundo que no parecía el de una mujer exagerada, sino el de alguien que ya había visto lo peor del ser humano. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ella entrando a mi casa, pálida y rota, volvía con fuerza. Y lo que más me inquietaba no era el pasado, era el presente. El hecho de que ese hombre, ese talibán, pudiera estar buscándola todavía. A las 7 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Alma salió de la habitación de invitados con los ojos hinchados, el cabello revuelto y la espalda encorvada, como si hubiera pasado la noche luchando contra algo invisible. ¿Dormiste algo?, pregunté. Ella negó lentamente. Cada vez que escuchaba un ruido, me despertaba. Siento que él podría aparecer en cualquier momento. Me acerqué y puse una mano en su hombro. Hoy hablaremos con Adrián. Los 3. No voy a dejar que cargues esto sola ni un día más. Alma tragó saliva, pero asintió. Sabía que ya no podía seguir huyendo en silencio. A las 8, escuchamos la puerta principal abrirse. Adrián entró con su mochila de gimnasio y el ceño ligeramente fruncido, como si algo en el aire le avisara que la mañana no era normal. «Mamá, ¿por qué está abierta la puerta?», preguntó desde la entrada. Alma se tensó inmediatamente. Ese simple sonido, la voz de su esposo, la estremeció como si la culpa se activara con fuerza. Adrián entró en la sala y nos encontró a las 2. Primero me miró a mí. Luego a ella. «Amor», dijo, dando un paso hacia Alma. «¿Estás bien?». Alma respiró hondo, y sentí como todo su cuerpo temblaba, como si cada célula luchara por mantener la compostura. Adrián susurró. «Tenemos que hablar». Él dejó la mochila en el suelo. La seriedad se clavó en su rostro como un rayo. «¿Qué pasó?». Me levanté lentement. «Siéntate y yo». Él obedeció, aunque su mirada iba y venía entre las dos como si intentara leer un mensaje cifrado en nuestros rostros. Alma tomó aire. Su voz casi no salió. «Hay algo que no te conté. Algo importante. Algo que, si lo hubiera dicho antes quizás, no estaríamos aquí». Adrián se inclinó hacia adelante, preocupado. «¿Amor? Dime qué pasa». Ella abrió y cerró las manos, nerviosa. Era como ver a alguien luchar contra su propia historia. «Yo, antes de conocerte», comenzó, «estaba con alguien. Un hombre que no aceptó que lo dejara ir». Adrián frunció el ceño. «Un ex». Ella negó. «No». No era una relación sana, Adrián. Era una obsesión, un control constante, un miedo diario. Él se quedó en silencio. Sus ojos se ensombrecieron, como si algo dentro de él se hubiera tensado. «¿Te hizo daño?», preguntó en voz baja.
casi en un susurro contenido. Alma tragó saliva. Sí. Ese sí cayó como un golpe sordo en la sala. ¿Qué tipo de daño? Preguntó con los dientes apretados. Me seguía, respondió ella. Me vigilaba. Me revisaba el teléfono, me prohibía amigos, lugares, ropa. Y cuando traté de dejarlo, se volvió peor. Adrián cerró los ojos un instante, como si intentara procesar la idea de que la mujer que amaba había pasado por eso sin que él lo supiera. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con un tono que mezclaba dolor y desconcierto. Alma bajó la mirada. Tenía miedo. Miedo de que pensaras que yo tenía un pasado complicado, que era un problema, que traerías a tu familia a una situación peligrosa. Tú no eres un problema, dijo Adrián con voz firme. Lo es él. Ese hombre. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. Hace 2 semanas. Me envió un mensaje. Solo decía, te encontré. Adrián se puso de pie de golpe. La silla se movió hacia atrás con fuerza. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Alma dio un paso atrás instintivamente, como si el volumen de su voz la hubiera tocado como una bofetada emocional. Él lo notó. Respiró hondo. Y bajó la voz de inmediato. Perdón. No estoy enfadado contigo. Estoy preocupado. Muy preocupado. Se acercó con cuidado, como quien no quiere asustar a alguien que está herido. Amor. Susurró. Si él sabe dónde estás, tenemos que hacer algo. Alma lo miró con miedo, pero también con alivio. Había esperado tanto ese abrazo. Ese respaldo. No quiero que te arriesgues, lloró. Ya estoy arriesgado desde que te amo, respondió él. Me di la vuelta, intentando darle espacio, pero Adrián me miró. Mamá. Necesito saber. ¿Tú sabías esto? Lo supe anoche, respondí. Y le prometí que estaría con ella cuando te lo dijera. Él asintió, entendiendo todo sin que yo necesitara dar más explicaciones. Cuando por fin se sentaron los tres, Adrián tomó las manos de Alma y habló con voz baja pero firme. Dime todo. Necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. Alma respiró hondo. Su nombre es Iván. Es inteligente. Es manipulador. Ibson no acepta perder. Adrián apretó la mandíbula. ¿Sabes si está en esta ciudad? No lo sé, susurró ella. No quiero comprobarlo. Pero, desde ese mensaje, siento que está cerca. Entonces no te separaré de mí ni un segundo, dijo él. Y vamos a tomar medidas. Legales. Reales. Lo que sea necesario. Él lo negó rápidamente. Él es capaz de todo. No quiero que te haga daño. Adrián respondió con una fortaleza que me sorprendió incluso a mí. No me subestimes, Alma. No soy débil. Y no voy a dejarte sola. Alma rompió en llanto otra vez, pero esta vez no era por miedo. Era por alivio. Por haber soltado un peso que la estaba consumiendo. Adrián la abrazó. Fuerte. Decidido, protector. Yo observaba en silencio, con el corazón encogido y un presentimiento oscuro atravesándome el estómago. Porque aunque Adrián era fuerte, yo sabía que cuando un hombre obsesivo dice te encontré, no lo dice por casualidad. Era cuestión de tiempo antes de que Iván se manifestara. Y cuando lo hiciera, nada en nuestras vidas volvería a ser igual. La reunión en la sala terminó con un aire denso, como si el ambiente hubiera absorbido el miedo de Alma y lo hubiera dejado flotando entre nosotros. Adrián estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, respirando profundamente, intentando ordenar pensamientos que no aceptaban orden alguno. Alma permanecía sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, la mirada clavada en el suelo. Su fragilidad era tan palpable que parecía que cualquier sonido fuerte podría quebrarla. Yo observaba a mi hijo, viendo cómo su rostro alternaba entre rabia, preocupación y una determinación que yo reconocía. La de un hombre que sabe que tiene que proteger lo que ama, aunque no sabe de dónde vendrá el golpe. Finalmente se detuvo frente a ella. Alma dijo con voz firme pero suave. Necesito que me cuentes todo, con detalles. No para juzgarte. Para saber cómo empezar a protegerte. Ella levantó la mirada con los ojos enrojecidos y respiró hondo. Te conté lo principal, dijo, pero hay cosas que nunca dije en voz alta. Adrián se acercó y tomó sus manos. Estoy aquí. No voy a irme. Ella cerró los ojos, como si estuviera reuniendo valor. Iván no era solo obsesivo, dijo. Era invasivo. Desde el principio controlaba todo, con quién hablaba, a qué hora llegaba, qué ropa me ponía. Me decía que era por mi bien, que él sabía lo que era mejor para mí. Yo sentí un temblor en el estómago. Ese patrón era demasiado familiar en historias que terminan mal. Cuando intenté alejarme, continuó, empezó a seguirme. Aparecía en mi trabajo. En el supermercado. En la parada del autobús. Adrián frunció el ceño. ¿Nunca lo denunciaste? Intenté, respondió ella. Pero las autoridades me dijeron que no era suficiente. Que mientras no me tocara no podían hacer mucho. Se le quebró la voz. Pero un día. Sí lo hizo. Adrián tensó la mandíbula.
Yo contuve el aliento. Alma respiró difícilmente. Discutimos porque había leído mis mensajes con una amiga. Me gritó. Me acorraló contra la pared. Me dijo que, si no era suya, no sería de nadie. La piel se me erizó. Adrián apretó sus manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Después de eso continuó Alma, Me fui sin avisar. Sin mirar atrás. Cambié mi número. Cambié de ciudad. ¿Y cómo? ¿Cómo te encontró? Pregunté yo, incapaz de contener la pregunta. No lo sé, respondió. Eso es lo que más miedo me da. Adrián pasó una mano por su cabello, nervioso. Vamos a hacer algo, dijo. Hoy mismo vas a poner una denuncia. Aunque sea del pasado, aunque sea incompleta. Y luego nos reuniremos con un abogado, con la policía, con quien sea necesario. Alma negó, con pánico en los ojos. Adrián, no lo entiendes. Él no piensa como alguien normal. Él no se detiene. No le importa si hay policía, abogados o testigos. Él toma lo que quiere. Adrián se inclinó más cerca. Y yo no voy a permitir que te toque. Nunca. Ella rompió a llorar otra vez. Lo abrazó, aferrándose a él como si temiera que se desvaneciera. Yo miré a mi hijo, con orgullo y un miedo muy profundo. Nunca lo había visto tan protector, tan decidido, tan consciente del peligro. Pero también sabía algo que él aún no entendía. Los hombres obsesivos no se desvanecen. A veces, empeoran. Cuando por fin se tranquilizaron, Adrián tomó una decisión. Mamá dijo, Alma y yo nos quedaremos aquí unos días. No quiero dejarla sola ni un segundo. Por supuesto, respondí. Esta casa es de ustedes. Esteban entró en ese momento desde el trabajo, sin saber nada de lo ocurrido. Cuando vio nuestras caras, dejó el maletín en el piso. ¿Qué pasa?, preguntó tenso. Adrián respiró profundo. Papá, necesitamos hablar. Es importante. Le contamos todo. Cada detalle. Cada miedo. Cada palabra de Alma. Mi esposo escuchó en silencio, con el ceño fruncido, los brazos cruzados, como si analizara cada punto desde un ángulo diferente. Cuando terminamos, se levantó lentamente. Entonces debemos actuar, dijo. Ahora. Adrián lo miró sorprendido. ¿Tienes alguna idea? Esteban asintió. Sí. Primero, reforzar la seguridad. Segundo, documentar todo lo que Alma recuerde, incluso si no hay denuncia aún. Y tercero, no bajar la guardia. Este tipo de hombres quieren poder. Si sienten que lo pierden, se vuelven impredecibles. Alma se estremeció. Exactamente, dijo ella con voz rota. Por eso tengo miedo. Mi esposo se acercó y la miró con una solemnidad que pocas veces mostraba. Alma dijo, estás en nuestra casa. Y en esta casa nadie te va a tocar. Te lo prometo. Ella cerró los ojos, dejando caer nuevas lágrimas. Pero esta vez, eran lágrimas de alivio. La tarde pasó entre llamadas, conversaciones y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Alma no soltó su teléfono en ningún momento. Cada notificación la hacía brincar. Cada sombra en la ventana la hacía girar la cabeza. Yo me mantuve a su lado, dándole té, agua, silencio o palabras, según lo pedía su respiración. Adrián estaba inquieto, revisando puertas, ventanas, candados. Esteban hablaba con un viejo amigo suyo que trabajaba en temas de seguridad privada. Todo fue movimiento. Todo fue preparación. Todo fue contención. Hasta que ocurrió. A las 11 de la noche, cuando ya estábamos listos para dormir, el teléfono de Alma vibró con un sonido seco. Ella lo tomó con manos temblorosas. Adrián se acercó. ¿Qué pasa? Ella lo miró, y su rostro perdió todo el color. Es él, susurró. Es Iván. Adrián tomó el teléfono. Leyó el mensaje. Yo sentí que las piernas me fallaban. En la pantalla había solo 3 palabras. Ya estoy cerca. Y debajo, una fotografía. Una fotografía de nuestra calle. De nuestra casa. De nuestra puerta. Tomada ese mismo día. Alma dejó caer el teléfono. Yo cubrí mi boca con ambas manos. Adrián se puso pálido como el mármol. Y Esteban dijo lo que todos pensamos, pero ninguno se atrevía a decir. Él ya está aquí. En ese momento supe que lo que Alma había traído no era solo miedo, era una sombra, una amenaza real, una presencia que no podíamos ver, pero que sí podía vernos a nosotros, y que tarde o temprano iba a cruzar la puerta. El silencio que siguió al mensaje fue tan profundo que casi podía escucharse. Un silencio pesado, frío, como si la casa entera hubiese contenido el aire para no romperse. Alma estaba paralizada, con los ojos clavados en el piso, mientras Adrián apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo no podía moverme. No podía hablar. Solo sentía como un temblor interno me recorría los huesos. Esteban fue el primero en reaccionar. Se acercó al teléfono, lo tomó de manos de Adrián y observó la fotografía con detenimiento. Esto es, de hoy, dijo con voz grave.
La luz, la sombra, la hora. No fue hace días. Fue hace unas horas. Alma se cubrió el rostro. Lo sabía, susurró entre sollozos. Sabía que si me encontraba, no se detendría. Adrián la abrazó de inmediato. No, 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 dijo con la voz temblorosa. Mira, estás conmigo. Estamos juntos. Él no te va a tocar. Pero su voz, aunque firme, tenía un temblor oculto que solo una madre podía detectar. Esteban encendió todas las luces de la casa. Cerró las cortinas. Revisó puertas, ventanas, puntos ciegos. Yo estaba en la sala, acompañando a Alma, mientras Adrián iba detrás de su padre, intentando ayudar pero completamente superado por lo que acababa de ocurrir. Claudia, susurró Alma, temblando. Él está aquí, él está cerca. No me va a dejar. No va a parar. Le tomé las manos, que estaban frías como hielo. Alma, escúchame, dije con toda la firmeza que pude reunir. Esta vez no estás sola. No estás huyendo. Tienes una familia. Tienes protección. Tienes gente que te ama de verdad. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo. Pero él no entiende el amor, respondió. Él entiende la posesión, la obsesión y el castigo. Aquellas palabras me perforaron el pecho. Esteban volvió a la sala llevando consigo una expresión de decisión absoluta. Esto ya no es un asunto privado, dijo. Vamos a la policía. Ahora. Pero papá. Intentó decir Adrián. Nada de peros, interrumpió Esteban. Este hombre ya dio el primer paso. Tomó una fotografía aquí, en nuestra calle. Nos está diciendo que puede vernos. Que sabe dónde estamos. Y que está esperando. Alma se encogió. Eso es lo que hacía, dijo en voz baja. No golpeaba, no gritaba. Primero, observaba. A distancia. Sin que yo lo viera. Así empieza siempre. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Entonces no vamos a darle oportunidad de avanzar, respondió Esteban. Pero cuando tomé las llaves para salir, Alma dio un paso atrás, pálida como si hubiese visto un fantasma. No, susurró. Afuera no. Él podría estar afuera. Él podría estar, observando. Esperando. Acechando. Su respiración empezó a acelerarse, como si fuera a entrar en pánico. Adrián se acercó rápidamente y la sostuvo del rostro. Mírame, dijo. Mírame, amor. Yo no voy a dejar que te pase nada. Te lo prometo. Ni un solo paso vas a dar sola. Voy contigo. Mamá viene contigo. Papá viene contigo. Alma cerró los ojos. Tengo miedo. Tengo tanto miedo. Lo sé, respondió Adrián, con un hilo de voz. Pero ya no estás huyendo. Esta vez, vamos a enfrentarlo juntos. Minutos después, logramos convencerla de entrar al coche. La acompañamos entre los tres. Cada movimiento era medido, tenso, vigilante. Esteban salió primero, revisando el exterior como un soldado en territorio enemigo. La calle estaba desierta, pero eso no ofrecía ninguna tranquilidad. La oscuridad de la noche parecía más pesada, más espesa. La llevamos al coche. Adrián la abrazó mientras ella entraba y yo me senté detrás con ella para sostener su mano. Mientras salíamos de la calle, Alma no dejaba de mirar por la ventana. ¿Y si está aquí?, preguntó en voz baja. ¿Y si nos sigue? ¿Y si está escondido? No lo está haciendo, respondió Esteban. No veo ningún coche siguiéndonos. Pero la duda estaba ahí. Como una sombra. Cuando llegamos a la comisaría, Alma dudó en bajar del auto. Sus piernas temblaban tanto que Adrián tuvo que cargarla unos pasos. Tranquila, susurró él. Ya estás a salvo. Este lugar está lleno de gente. Está iluminado. No puede hacer nada aquí. Al entrar, el oficial de guardia se quedó mirando la escena. ¿Necesitan ayuda?, preguntó. Esteban dio un paso adelante. Sí. Mi nuera está siendo acosada por un hombre peligroso. Hoy recibimos una amenaza directa. Necesitamos reportarlo ahora mismo. El oficial nos hizo pasar. Alma apenas podía sostener el bolígrafo al llenar el formulario. Las manos le temblaban demasiado. Yo me acerqué y le ayudé a estabilizarlo. Tranquila, Gia. Respira. Aquí nadie te hará daño. Entonces, mientras completaba la denuncia, ocurrió algo que no esperábamos. El oficial, al escuchar el nombre Iván Torres, levantó las cejas. ¿Iván Torres?, repitió. ¿Cómo se escribe? Alma se congeló. ¿Lo conoce?, preguntó ella con un hilo de voz. El oficial suspiró. No debería decir mucho. Pero ese nombre no es desconocido aquí. Mi corazón se aceleró. Adrián apretó los puños. ¿Qué quiere decir con eso? El oficial cerró el expediente lentamente. Que no es la primera persona que viene aquí. Hablando de él. Alma palideció aún más. Yo sentí que me faltaba el aire. ¿Hay otras denuncias?, pregunté. El oficial respondió con una seriedad que me perforó la piel. Sí. Y todas por lo mismo. Acoso. Hostigamiento. Seguir a mujeres. Amenazas veladas.
Adrián dio un paso adelante. ¿Y sigue libre? El oficial lo miró, impotente. Sin pruebas suficientes. Sí. El rostro de Alma se quebró por completo. Entonces susurró. Él no va a detenerse. El oficial la miró con compasión. Pero ahora sabemos que lo está buscando. Y eso cambia las cosas. Adrián abrazó a Alma con fuerza. Sea lo que sea. No está sola. No más. La oficial tomó nota, formalizó la denuncia y nos prometió vigilancia en la zona, aunque todos sabíamos que eso no era garantía de nada. De regreso al coche, Alma se detuvo un segundo en la salida. Miró hacia la calle. Miró hacia la oscuridad. Miró como si sintiera que él estaba observando. Claudia susurró tomando mi mano. Si algo pasa, ¿prométeme qué? Prométeme que no dejarás que Adrián se haga daño por mí. Yo la miré directo a los ojos. Alma, diet son voz vaya pero firme. Adrián no se va a hacer daño. Porque esta vez no vamos a reaccionar. Vamos a anticiparnos. Él respiró hondo. Un temblor le recorrió el cuerpo. Y en ese instante entendí algo terrible. Esta historia no era solo sobre un acosador. Era sobre una obsesión que no había terminado. Y sobre una mujer que había huido una vez. Pero esta vez, el pasado venía detrás de ella. Y estaba más cerca de lo que pensábamos. Al volver de la comisaría, la casa no se sentía igual. Las paredes parecían más estrechas. Las ventanas más transparentes. La noche, más silenciosa. Demasiado silenciosa. Alma caminaba detrás de Adrián con pasos cortos y temblorosos, como si cada sombra pudiera convertirse en una figura conocida. Cada clic del auto al enfriarse en la cochera la hacía sobresaltarse. Y cada sonido de la calle hacía que su respiración se volviera entrecortada. Yo cerré la puerta con cuidado, reforzándola 2 veces antes de girarme hacia ella. Vamos a estar bien, dije, pese a que mi propia voz temblaba. No estás sola, Alma. Ella intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Adrián la tomó del brazo suavemente. Vamos a subir, susurró. Necesitas descansar. Alma negó. No puedo dormir, susurró. No mientras él esté cerca. Adrián intercambió una mirada preocupada conmigo. Era la mirada que solo un hijo lanza a su madre cuando su corazón quiere proteger, pero sus manos no saben cómo hacerlo. Nos sentamos los 4 en la sala. Esteban prendió la lámpara más grande, como si la luz pudiera ahuyentar lo que no se ve. La habitación quedó iluminada, cálida, y aún así había un frío que no se iba. Alma respiraba rápido. Yo podía sentir su ansiedad como un latido en el ambiente. Hay algo que necesito decirles, murmuró ella de pronto. Adrián se inclinó hacia adelante. Lo que sea. Alma cerró los ojos unos segundos, como si estuviera reuniendo valor para abrir una puerta que jamás había querido volver a tocar. Iván. No solo me obsesionó a mí, dijo finalmente. Hubo otras. Antes que yo. Después, no lo sé. Pero hubo otras. Nadie habló. Era como si cada palabra pesara más que la anterior. Y muchas de ellas, continuó Alma con voz quebrada, no lograron alejarse. Sentí un nudo helado subirme por la espalda. ¿Quieres decir qué? Pregunté, temiendo la respuesta. Alma apretó los ojos con fuerza. Una de ellas desapareció. Nunca la encontraron. Otra, tuvo que irse del país. Y otra, quedó tan asustada que dejó su trabajo, su familia, todo. Adrián apretó los dientes. ¿Por qué no fuiste a la policía antes? Fui, respondió Alma. Pero nunca tenía suficientes pruebas. Él era inteligente, sutil. Nunca dejaba rastros. Me seguía, pero no me tocaba. Llamaba pero desde números desechables. Aparecía, pero sin cámaras alrededor. Su obsesión era paciente, meticulosa, letal en silencio. La palabra letal heló el aire. Esteban, que había estado callado, finalmente habló. No podemos esperar a que él haga el siguiente movimiento, dijo. Necesitamos información. Necesitamos saber quién es, dónde está, qué hace, con quién se mueve. Adrián lo miró, sorprendido. ¿Estás diciendo que lo investiguemos nosotros? Estoy diciendo, respondió Esteban con calma firme, que no vamos a quedarnos cruzados de brazos mientras ese hombre acecha a mi familia. La palabra familia hizo que Alma levantara la mirada por primera vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Yo? ¿De verdad creen que soy parte? Preguntó en voz baja, como si la respuesta pudiera romperla. Yo tomé sus manos. Alma, susurré. Desde que entraste a esa puerta, incluso antes de conocer tu historia, ya lo eras. Ahora más que nunca. Sus lágrimas comenzaron a caer silenciosas. Adrián respiró hondo, como si de pronto entendiera algo enorme. Tenemos que pensar como él pensaría, dijo. Si él tomó esa foto, significa que estuvo aquí. En la calle. Cerca. ¿Pero cuándo? ¿Dónde se ubicó? ¿Se escondió en un coche? ¿En una esquina? ¿Entre los árboles? Esteban asintió. Exacto.
Las personas obsesivas normalmente observan primero antes de actuar. Lo que hizo fue un mensaje. Una advertencia. Una forma de decir, puedo verte sin que me veas. Alma se estremeció. Eso hacía, siempre. Entonces continuó Esteban, necesitamos hacer lo mismo. Verlo sin que él nos vea. Un plan comenzaba a formarse. Uno que no me gustaba. Uno que me aterraba. Pero también uno que entendía que era necesario. ¿Qué estás proponiendo?, pregunté. Esteban se puso de pie. Lo buscaré. Quiero saber si está en la zona. Quiero saber si ha vuelto. Quiero saber si es real. O si está jugando. Alma se llevó una mano a la boca. No, por favor. Él es peligroso. No puedes enfrentarlo tú solo. Él no reacciona como una persona normal. Él no piensa en límites. Ni en consecuencias. Esteban se acercó a ella y habló con solemnidad. No voy a enfrentarlo. Voy a anticiparlo. Es diferente. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de orgullo y pánico. Adrián intervino. Papá, voy contigo. No respondió Esteban con firmeza. Tú te quedas con Alma. Ella no puede quedarse sola ni un minuto. Alma tragó saliva. Por favor, no salgas. No hagas nada arriesgado. Esteban respiró hondo. Alma. Entiendo tu miedo. Pero yo soy su suegro. Y él está amenazando algo que juro proteger. Ella rompió a llorar otra vez. Un llanto silencioso, desgarrado, como si el cuerpo ya no tuviera fuerzas para sostener más miedo. Yo me acerqué y la abracé. Tranquila, hija, susurré. Nada va a pasar esta noche. Estamos todos juntos. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentí una presión en el pecho. Una intuición oscura, profunda, como un presentimiento que no quería aceptar. Iván no había enviado ese mensaje para asustar. Lo había enviado para preparar el terreno. Y los hombres como él, cuando se acercan, no vienen a observar, vienen a actuar. Esa noche no dormimos. Alma se quedó en el sofá. Adrián sentado a su lado sin quitarle la vista. Esteban vigilando la ventana. Y yo caminando de un lado a otro con los nervios hechos un nudo. Había algo en el aire. Algo denso. Algo eléctrico. Como si una tormenta silenciosa estuviera a punto de estallar. Alma, dije finalmente. Quiero que duermas un poco. Solo un poco. Ella negó lentamente. No puedo cerrar los ojos. Claudia. Cuando los cierro, veo su cara. Y entonces lo entendí. Esto no era solo miedo. Era trauma. Era memoria. Era terror aprendido. Un terror que había regresado para reclamarla. Y yo sabía muy en el fondo que esto no había hecho más que comenzar. La madrugada cayó sobre la casa como un manto pesado. Ninguno de nosotros podía dormir. Esteban permanecía cerca de la ventana, con los brazos cruzados, la mirada fija en la calle desierta. Adrián estaba sentado junto a Alma en el sofá, sin apartar ni un segundo la vista de su esposa. Yo caminaba de un lado a otro por la sala, intentando mantenerme ocupada, aunque mis manos temblaban. La noche se sentía larga. Demasiado larga. Y la tensión, casi insoportable. A las 4 de la mañana, cuando el silencio era más profundo, Esteban murmuró. Algo no encaja. Me detuve. ¿Qué cosa? Él se giró hacia nosotros. Si Iván tomó esa foto, tuvo que estar aquí, cerca. Y si estuvo cerca, tuvo que observarnos por un tiempo. Pero no hemos sentido nada. Ni un ruido raro. Ni un coque desconocido. Ni una sombra. Adrián frunció el ceño. Papá, ¿qué quieres decir? Esteban se pasó una mano por la barbilla, pensativo. Quiero decir que alguien así no aparece de la nada. Él estudia. Él analiza. Él planea. Y si finalmente decidió mostrarse, es porque quiere provocar una reacción. Alma se encogió, abrazándose los brazos. Eso hacía, susurró. Creaba tensión. Para que yo cometiera un error. Adrián se inclinó hacia ella. Tú no has cometido ningún error. Lo estás enfrentando. Eso ya es más de lo que cualquiera en tu lugar podría hacer. Ella negó lentamente. No. Estoy arrastrándolos conmigo. Y eso. Me duele más que cualquier cosa que él pueda hacerme. Me senté a su lado y tomé su mano. Hija, no estás arrastrando a nadie. Estás pidiendo ayuda. Eso no es egoísmo. Eso es valentía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Claudia, si algo les pasa por mi culpa, yo no podría vivir con eso. Le acaricié el rostro suavemente. Lo que nos pasaría no sería por tu culpa. Sería por la culpa de él. Vamos a evitarlo. Ella respiró hondo y cerró los ojos, como si intentara absorber mis palabras. A las 5 de la mañana, Esteban se movió de la ventana y encendió la luz de la cocina. Voy a preparar café, dijo. Lo necesitamos. Mientras Esteban estaba en la cocina, Adrián aprovechó para hablar. Alma, quiero que me digas algo, dijo en voz baja. Ella lo miró, temerosa. ¿Qué cosa?
¿Él te llegó a decir alguna vez por qué estaba tan obsesionado contigo? Alma bajó la mirada. Sí. Y nunca lo entendí. ¿Qué te decía? Ella tomó aire. Decía que yo era lo único que lo hacía sentir vivo, lo único que lo calmaba. Y que sin mí, él no era nadie. Adrián apretó los puños. Eso no es amor. Eso es control. Eso es enfermedad. Ella asintió. Lo sé. Pero el problema es que él se convence de sus propias mentiras. Y cuando alguien está convencido de algo, no hay argumento que lo saque de ahí. Adrián se quedó en silencio. Yo también. Esas palabras tenían una verdad dolorosa. Cuando Esteban regresó con 4 tazas de café, ocurrió lo impensado. La lámpara de la sala parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. Y luego se apagó completamente. Alma pegó un grito ahogado y se aferró al brazo de Adrián. Claudia, la luz, exclamó Adrián. Yo intenté encenderla desde el botón, pero no reaccionaba. Debe ser el fusible, dijo Esteban, pero su voz sonaba tensa. Voy a revisar el panel. Voy contigo, dijo Adrián, poniéndose de pie. No. Quédate con Alma, ordenó Esteban. Adrián se tensó. Papá, no quiero que vaya solo. Solo iré al pasillo, Adrián. 5 metros. No dramatices. Pero algo en su mirada decía que él también estaba alterado. Alma comenzó a respirar rápido. No puede ser casualidad. Él hacía eso. Apagaba luces. Cortaba la electricidad. Para recordarme que él tenía el control. Yo la abracé. Tranquila, hija. Todavía no sabemos qué pasó. La casa quedó en una penumbra incómoda, iluminada solo por la luz débil que entraba desde la calle. Esteban caminó hacia el panel eléctrico. Adrián se quedó a mi lado, atento. El silencio se volvió una amenaza. De pronto, un ruido seco. Un golpe. Un tac. Como si algo hubiese caído o alguien hubiera cerrado algo con fuerza. Papá, llamó Adrián. Nadie respondió. Se escucharon pasos, lentos, firmes. Y entonces la voz de Esteban. No se preocupen. Fue solo la caja del panel que se trabó. Adrián respiró aliviado, pero mi instinto gritaba otra cosa. Algo en su tono no era normal. Esteban regresó a la sala. Ya está. Fue un fusible flojo, dijo, recuperando la calma. Lo ajusté. La luz debería volver en cualquier momento. Justo después. La lámpara parpadeó y volvió a encenderse. Pero, algo estaba mal. El rostro de Esteban estaba tenso. Demasiado tenso. Lo miré a los ojos. Y él evitó los míos. Ese simple gesto me heló la sangre. Alma se calmó un poco, Adrián respiró profundo. Yo acerqué mi cuerpo al de Esteban y murmuré. ¿Qué pasó realmente? Él no respondió. Solo negó con la cabeza muy levemente, como si estuviera pidiéndome que guardara silencio. Mi corazón se aceleró. Esteban. Susurré. Él volvió a negar. Y luego, disimuladamente, miró hacia el ventanal. Lo seguí con la mirada. A la luz que volvía, vi algo. O mejor dicho, vi la ausencia de algo que antes estaba. La cortina estaba corrida unos centímetros. Yo sabía que la había dejado cerrada. Antes de que pudiera decir algo, Esteban habló en voz baja. Claudia. No digas nada ahora. No aquí. Su voz era apenas un gilo. Una advertencia. Una súplica. Sentí un escalofrío helado. Él sabía algo. Había visto algo. Y lo ocultaba para no alarmar a los demás. Me acerqué lentamente a Adrián y Alma. ¿Por qué no intentan descansar un poco? Sugerí. Aunque sea cerrar los ojos un momento. Adrián negó. No quiero dormir. Pero Alma, si necesita calmarse, respondí. Ella asintió débilmente, exhausta por el miedo. Los llevé al cuarto de huéspedes. Adrián se sentó junto a ella, acariciándole el cabello. Cuando cerré la puerta, me giré hacia Esteban. Su rostro estaba pálido. Su pecho subía y bajaba rápidamente. ¿Qué viste? Pregunté en voz baja. Esteban tragó saliva. Claudia. Cuando fui al panel, la puerta del pasillo estaba abierta. Yo no la dejé así. Mi estómago se contrajo. Y continuó, respirando hondo. Había una huella de zapato. Moada, justo frente a la puerta que da al patio. Sentí que las piernas me temblaban. Esteban, ¿estás diciendo que? Él me miró con una seriedad escalofriante. Que alguien estuvo adentro. Aunque fuera por unos segundos. Y que se fue antes de que yo llegara. Al aire se volvió denso, casi irrespirable. Esteban bajó la voz aún más, apenas audible. Claudia. Él ya no está cerca. Él ya entró. Que el peligro había cruzado nuestra puerta sin que nadie lo notara. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba, como si el aire mismo hubiera cambiado de temperatura. Esteban. Susurré, llevándome una mano al pecho. ¿Estás seguro? ¿Segurísimo? Claudia respondió con un hilo de voz, como si no quisiera que las paredes lo escucharan. Sé lo que vi.
La huela era fresca, moada, reciente. Me llevé la mano a la boca para contener un grito. No podía permitir que Adrián ni Alma escucharan esto. No ahora, no en ese estado. ¿Y si fue? Intenté decir. Esteban negó antes de dejarme terminar. No fue ninguno de nosotros. Tú estabas aquí con ellos. Adrián no salió. Yo tampoco había ido al patio. Y Alma. Claudia, esa huella no es nuestra. El silencio se volvió tan pesado que me oprimió el pecho. Él entró, repetí con la voz quebrada. Estuvo aquí dentro Esteban. Aquí dentro. Él me tomó del brazo. Claudia, escucha. No podemos entrar en pánico aún. Él no se quedó. Se fue. Necesitamos seguir pensando con calma. Lo peor que podemos hacer es desesperarnos. Pero yo lo conocía demasiado bien. Su voz estaba demasiado tensa. Sus manos también temblaban. Nos movimos a la cocina, lejos de la habitación donde descansaban Alma y Adrián. Cerré la puerta despacio detrás de mí. ¿Qué hacemos? Pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Llamamos a la policía otra vez? Esteban negó rápidamente. Si llamamos ahora vendrán, revisarán la casa por encima, no encontrarán nada, y se irán. Y él sabrá que estamos asustados. Estamos asustados, le dije, conteniendo un sollozo. Sí, respondió él con firmeza. Pero no podemos mostrárselo. Mientras él crea que tiene ventaja, seguirá jugando. Me invadió un escalofrío. Era como si estuviéramos atrapados en un tablero que no habíamos elegido. ¿Y qué sugerís? Logré decir. Esteban respiró profundamente. Vamos a registrar la casa a fondo. Todos los rincones. Si dejó algo, una marca, un objeto, una señal, tenemos que encontrarlo. Él es el tipo de persona que comunica sin palabras. La idea me aterrorizó, pero también tenía sentido. Encendimos todas las luces de la casa. Cada habitación. Cada pasillo. Cada lámpara que pudiera rasgar la sombra. Mientras revisábamos, yo no podía dejar de mirar por encima del hombro, como si en cualquier momento alguien fuera a surgir detrás de una puerta entreabierta. El cuarto de huéspedes seguía cerrado. Adrián y Alma estaban allí dentro, intentando descansar. No queríamos alarmarlos hasta saber exactamente qué buscábamos. Pero algo en mí sabía que esta búsqueda no iba a traer paz. Traería respuestas. Y quizá, nuevas amenazas. Comenzamos por mi habitación. Nada. Luego la sala. Nada fuera de lugar. Luego la puerta trasera. Fue allí donde Esteban se detuvo. Su respiración se agitó. Claudia dijo en voz baja. Mira esto. Me haces que l'entamos. La puerta trasera tenía una marca. Una línea vertical, muy delgada, casi invisible, como si alguien hubiera pasado una uña, o un objeto fino, por la pintura. No era un rasguño antiguo. Tenía el color fresco. El polvo removido. Sentí las manos heladas. ¿Qué significa eso? Esteban no respondió enseguida. Estudió la línea con una seriedad inquietante. Esto no es un intento de entrar, dijo finalmente. No es un rasguño de fuerza. Es una señal. Me quedé muda. ¿Una señal? Asintió lentamente. Claudia. Él nos está diciendo que pudo entrar. Es su forma de marcar territorio. De decirnos que no es la primera vez que lo hace. Me llevé ambas manos al pecho y sentí como el corazón se me aceleraba brutalmente. Esteban. ¿Está diciendo que él ha estado entrando desde antes? Su silencio fue la confirmación más cruel que podía recibir. Me sentí mareada. Apoyé la mano contra la pared para no caer. Dios mío, susurré. ¿Qué quiere de Alma? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque para él, respondió Esteban con frialdad contenida, ella sigue siendo suya. ¿Y nosotros? Somos obstáculos. Mi estómago se revolvió. ¿Crees que pueda hacernos daño? Sí, respondió sin dudar. Él no piensa como nosotros. No tiene límites. No tiene miedo. Y ahora está jugando un juego donde nosotros somos las piezas. Respiré hondo, sintiendo un temblor profundo. ¿Qué hacemos, Esteban? ¿Qué hacemos ahora? Él me miró a los ojos. No vamos a esperar a que venga. Vamos a adelantarnos. Quiero cámaras, cerraduras nuevas, sensores. Y vamos a preparar a Adrián. Y a Alma también. Trague saliva. ¿Prepararlos? ¿Para qué? Él apretó los labios. Para enfrentarlos y vuelve. Porque Claudia. Hombres como Iván. No se detienen por miedo. Se detienen cuando se encuentran con un muro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y nosotros? ¿Somos ese muro? Seremos ese muro, respondió. ¿O no tendremos oportunidad? Antes de ir a despertar a Adrián y Alma, Esteban agregó algo que me heló la sangre. Claudia. Cuando fui al panel eléctrico, había algo más. Me giré hacia él, horrorizada. ¿Qué viste? Tomó aire, como si decirlo en voz alta fuera difícil.
Había un olor. ¿Olor? Asintió. A perfume masculino. No era el mío. No era el de Adrián. Era fresco. Como si alguien hubiera estado ahí. Justo antes de que llegara. Mi cuerpo entero se tensó. Esteban. Él estuvo en nuestra casa. Estuvo, a metros de nosotros. A metros de Alma. Él asintió, con la mandíbula apretada. Así. Y por eso tenemos que actuar ya. Mientras caminábamos hacia la habitación donde dormían Adrián y Alma, sentí que la casa ya no era un refugio. Era un campo minado. Un espacio vulnerado. Un territorio marcado por un hombre que conocía la oscuridad mejor que nosotros. Y aunque quería gritar, quería llorar, quería sacar a mi familia de ahí. Sabía una sola cosa. El peligro ya no estaba afuera. Estaba dentro. Dentro de la casa. Dentro de nuestra historia. Y este juego, apenas estaba comenzando. Cuando abrimos la puerta del cuarto de huéspedes, Alma estaba sentada en la cama con la espalda contra la cabecera, los ojos abiertos, fijos en la oscuridad. No había dormido. Adrián estaba a su lado, sosteniéndole la mano, pero su mirada era dura, tensa, como si hubiera pasado toda la noche luchando mentalmente contra un enemigo invisible. Al notar que entrábamos, él se incorporó un poco. ¿Qué pasó?, preguntó, como si hubiera sentido que algo en la casa acababa de cambiar. Esteban evitó mirarlo directamente. Necesitamos hablar, dijo con calma, aunque la tensión en su mandíbula lo traicionaba. Los dos. Adrián frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? Alma se encogió levemente. ¿Es él?, preguntó con un hilo de voz. La forma en que lo dijo, como si su propio nombre fuese una amenaza, me desgarró por dentro. Yo me senté a su lado y tomé su mano. Alma, cariño, no queremos asustarte, pero sí queremos que estés preparada. Ella respiró con dificultad. ¿Preparada para qué? Esteban se acercó despacio, con la firmeza de alguien que sabe que las palabras que está por decir pueden cambiarlo todo. Para saber la verdad, respondió finalmente. Adrián se puso de pie de inmediato. Papá, ya basta. ¿Qué está pasando? Esteban no titubeó. Alguien entró en la casa esta noche. Alma dio un respingo. Su respiración se cortó. ¿Cómo lo sabes?, susurró. Porque lo vi, respondió Esteban. Una huella mojada. Una marca en la puerta trasera. Y un olor a perfume que no es de ninguno de nosotros. Adrián sintió que la sangre se le helaba. Sus ojos cambiaron por completo. De la preocupación al miedo. Del miedo a la furia pura. ¿Y por qué no lo dijiste antes?, exigió. Porque no quería que entráramos en pánico, respondió Esteban mirándolo directamente. Y porque necesitaba asegurarme primero. Adrián se pasó la mano por el cabello. Dios mío. ¿Y si él sigue aquí? No sigue, respondió Esteban. Pero estuvo. A Alma se le nublaron los ojos. Empezó a respirar agitada. Yo lo dije, sollozó. Él es así. Él no entra para atacar. Él entra para observar. Para hacerme sentir indefensa. Para que el miedo haga su trabajo. Adrián se acercó a ella rápidamente, tomándole el rostro entre las manos. Mírame, susurró. No estás sola. No estás indefensa. No eres la misma de antes. Alma cerró los ojos y se apoyó en su pecho, temblando. No puedo pasar por esto otra vez. Lloró. No puedo, Adrián. No tengo fuerzas. No sé cómo escapar ahora. Él la sostuvo como si el mundo alrededor se estuviera rompiendo. No vamos a escapar, dijo. Vamos a enfrentarlo. Y te juro que no voy a dejar que te haga daño. Pero Esteban no había terminado. Hay algo más, dijo con gravedad. Adrián lo miró desesperado. ¿Qué más puede haber? Esteban respiró hondo. Cuando revisé la ventana del salón, la cortina estaba corrida. Sé que nadie la tocó. Lo significa que él no solo entró, sino que nos vio. A los 4. Alma dejó escapar un gemido seco. Eso hace, dijo entre lágrimas. Quiere que yo sepa que está ahí. Que está más cerca de lo que creo. Adrián golpeó la pared con el puño cerrado. Maldito sea, maldito, si lo agarro. Esteban lo detuvo. Adrián. Escúchame bien. Ese hombre no es como tú. No es impulsivo. No es emocional. No actúa sin pensar. Entonces, ¿qué quiere? Gritó. Esteban lo miró fijo. Quiere que pierdas la cabeza. Quiere que actúes sin pensar. Quiere que salgas a buscarlo. Quiere separarte de ella. Quiere que él sea quien tenga la calma. Adrián apretó los dientes. No lo va a lograr. Yo acaricié el brazo de Alma y le hablé con suavidad. Cariño. Esto no es culpa tuya. Nada de esto. Pero ella negó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí lo es. Él no va a parar. No importa dónde vaya. No importa con quién esté. Él siempre encuentra una forma. Siempre. Adrián levantó su rostro. No esta vez. Esta vez tiene que enfrentarse a nosotros. A mí. A mi padre. A una familia que no lo va a dejar ganar. Ella lloró más fuerte.
Él siempre gana. Siempre. Esteban se arrodilló frente a ella, con una seriedad que pocas veces había mostrado. Alma dijo con voz segura. Mírame. Yo no soy él. Adrián no es él. Esta familia no es débil. No somos gente que huye. Si él vuelve a entrar, se va a encontrar con el hombre equivocado. Su mirada era tan firme que por un segundo, incluso Alma dudó de su propia desesperanza. Yo me levanté lentamente. Necesitamos un plan, dije. Esta casa tiene que dejar de ser un lugar vulnerable. Ya lo tengo, respondió Esteban. Pero va a requerir de todos. Díganos, pidió Adrián, clavando la mirada en él. Esteban se puso de pie. Vamos a instalar cámaras hoy mismo. Sensores en ventanas. Alarmas. Cerraduras nuevas. Eso está bien, respondió Adrián, pero no es suficiente. Esteban asintió. Lo sé. Por eso lo más importante es esto. No vamos a dejar sola a Alma en ningún momento. Ni en esta casa. Ni fuera de ella. Ni en la calle. Ni en el trabajo. Ni un minuto. Alma abrió los ojos con sorpresa. ¿Eso es necesario? Sí, respondió Esteban sin dudar. Hasta que sepamos qué quiere hacer él. Hasta que entendamos cómo se mueve. Hasta que lo detengamos. Adrián apretó la mano de Alma. Estoy contigo. A cada paso. Ella lloró. Pero esta vez el llanto tenía algo más que miedo. Tenía alivio. Tenía apoyo. Tenía familia. Pero había algo que no podíamos ignorar. Algo que Esteban no dijo en voz alta. Pero yo lo leí en su rostro. Él sabía que Iván iba a volver. No como sombra. No como huella. Sino como un hombre decidido. Y cuando ese momento llegara, la casa no solo necesitaría cámaras. Necesitaría fuerza. Unificación. Coraje. Y algo aún más difícil. Prepararse para enfrentarse a un hombre que no conoce límites. La casa amaneció con un silencio extraño, tenso, como si las paredes hubieran absorbido todas las emociones de la noche anterior. La luz del día no trajo calma. Al contrario, lo hacía todo más real, más tangible. Ya no había sombras donde esconder el miedo, estaba ahí, a plena vista. Alma se despertó sobresaltada apenas escuchó el movimiento en el pasillo. Adrián permanecía completamente pegado a ella, como si temiera que un parpadeo fuera suficiente para que algo malo ocurriera. Esteban y yo estábamos en la cocina preparando café, aunque ninguno de los dos tenía realmente hambre ni ánimo. Él revisaba compulsivamente su celular, como si esperara algún tipo de alerta. Vamos a tener que movernos rápido, dijo finalmente, sin levantar la vista. ¿A qué te refieres?, pregunté yo. A que quiero tener instaladas las cámaras hoy. Y quiero hablar con un viejo conocido para que nos consiga sensores. No podemos esperar más. Yo asentí. Tenía razón. La sensación de peligro era tan densa que casi podía tocarse. Adrián y Alma bajaron unos minutos después. Ella se veía agotada, con las ojeras marcadas, el cabello desordenado y la piel más pálida de lo normal. Adrián tenía su brazo alrededor de ella de un modo protector. Casi instintivo. ¿Cómo dormiste, amor?, preguntó Esteban, aunque ya sabía la respuesta. Alma bajó la mirada. No dormí. Adrián la apretó más contra su costado. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. Lo haremos, respondió Esteban. Hoy mismo. Nos sentamos a desayunar, aunque apenas probamos bocado. Alma observaba constantemente la puerta, las ventanas, incluso el pasillo, como si esperara ver una sombra moverse. Sentí un nudo en la garganta al verla. El miedo había vuelto a transformar su rostro. No era la misma Alma que llegó con esa sonrisa tímida meses atrás. Era una mujer perseguida por un fantasma que ahora tenía nombre y pasos. A media mañana, Esteban salió a comprar el equipo necesario, cámaras, sensores, cerraduras adicionales, todo lo que pudimos encontrar sin llamar demasiado la atención. Adrián lo acompañó, aunque insistimos en que Alma se quedara conmigo en casa. Ella no quería quedarse quieta. Quiero ir, dijo. No puedo estar sola. No estarás sola, respondí tomándola de la mano. Yo estoy aquí. Ella dudó. Pero al final asintió, exhausta emocionalmente. Cuando los hombres salieron, ella se sentó en el sofá conmigo, temblando. Claudia, susurró, no sé si va a parar. Vamos a detenerlo, respondí de inmediato, aunque mi voz tenía un temblor que no pude ocultar del todo. Ella se abrazó las rodillas. Iván no piensa como las personas normales. No tiene miedo. No tiene límites. No siente culpa. No siente nada. Lo único que quiere es poseerme. Cualquier cosa que haga, cualquier persona que esté a mi alrededor. Lo ve como una amenaza. Apreté sus manos entre las mías. Entonces somos una amenaza para él, dije con una calma que no sentía realmente. Y eso está bien. A las sombras se les combate con luz. Y aquí no estás a oscuras. Ella me miró, con los ojos brillosos, pero al menos un poco más firme. Mientras Esteban y Adrián estaban fuera, el ambiente en casa no mejoró. Alma se sobresaltaba con cada ruido,
la nevera, el viento, un coche pasando, un perro ladrando en la distancia. El trauma era profundo y reciente. En un momento, un golpe leve en la ventana la hizo pegar un grito. Corrí hacia ella. Tranquila, cariño, tranquila, dije mientras la abrazaba. Es solo el viento. Mira, no hay nada ahí. Ella asintió, pero su respiración continuó acelerada. Yo. Siento que él está mirando, dijo con voz quebrada. No con los ojos. Con esa presencia que tenía. Esa forma de hacerme sentir observada aunque estuviera sola en una habitación cerrada. Ese tipo de terror. No se inventa. Se vive. Después de casi una hora, Adrián llamó. Mamá, ya vamos de regreso. Tenemos todo. Bien, respondí. Alma está descansando un poco. Al colgar, me giré hacia ella. Ya vienen. Todo estará más seguro pronto. Ella respiró profundo. No me importa la seguridad física, dijo. Me importa la seguridad emocional. La sensación de que él no controla mi vida. De que no manipula mis pensamientos. Me conmovió. Y me dolió. Eso también lo vamos a recuperar, le prometí. No solo tu cuerpo. También tu mente. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Por un momento, sentí que su respiración comenzaba a calmarse. Cuando Esteban y Adrián regresaron, entraron con varias cajas. Mientras las abrían en la sala, Alma las miraba con una mezcla de alivio y ansiedad. Vamos a colocar cámaras en todos los puntos ciegos, dijo Esteban. Y sensores en las ventanas traseras. Quiero alarmas de movimiento en las puertas. Y cerraduras especiales en las puertas externas. Adriana sentía mientras revisaba el contenido. No quiero dejar un solo rincón vulnerable, añadió. Ni uno. Alma se mantuvo en silencio un largo rato, hasta que habló con voz baja. ¿Creen que él intentará entrar otra vez? Adrián se acercó a ella y le tomó las manos. Sí, respondió sin rodeos. Lo creo. Porque él no envía mensajes por capricho. Lo hace para provocar. Para anunciar sus movimientos. Ella tembló. Adrián. ¿Y si esta vez? ¿Quiere hacerme algo de verdad? Adrián la abrazó. Entonces tendrá que enfrentarse a nosotros. No está sola. No lo estarás nunca más. Ella cerró los ojos, dejando que sus lágrimas cayeran sobre su pecho. Mientras Esteban instalaba las cámaras y Adrián colocaba sensores en la puerta trasera, trataba de mantener el pensamiento racional. Pero una sensación no me abandonaba. Él ya estuvo aquí. ¿Y volverá? No era paranoia. Era intuición. Era experiencia. Era la sombra palpable del peligro. Al caer la tarde todo estaba instalado. Cámaras funcionando. Sensores activos. Cerraduras reforzadas. La casa ahora parecía un refugio, pero también un lugar bajo asedio. Esteban nos reunió a todos. Escogen Vindigo, con gravedad. Esto no lo hacemos por miedo. Lo hacemos porque no vamos a permitir que un hombre como él nos obligue a escondernos. No vamos a cederle nada. Ni poder. Ni espacio. Ni control. Alma lo miró con una mezcla de respeto y admiración. Gracias. Susurró. Gracias por verme como familia. Esteban le puso una mano en el hombro. Lo eres. Y defender a la familia es lo que mejor sé hacer. Pero en sus ojos, había otra cosa. No solo determinación. No solo firmeza. Había expectativa. Como si estuviera esperando. Anticipando. El próximo movimiento de Iván. Y aunque no lo dijo en voz alta, los cuatro lo sentimos. La seguridad era apenas el primer paso. El enfrentamiento. Era inevitable. La noche llegó demasiado rápido. Demasiado silenciosa. Demasiado expectante. Con las cámaras instaladas, los sensores activados y las cerraduras reforzadas, la casa se sentía distinta. Más segura, sí, pero también más tensa. Como si cada rincón contuviera la respiración esperando un movimiento externo. Alma estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas y la mirada fija en la pantalla del televisor apagado. No podía concentrarse en nada. Adrián estaba a su lado, con un brazo alrededor de ella, atento a cualquier sonido. Esteban revisaba las transmisiones de las cámaras desde su tablet. Pantalla tras pantalla mostraba la fachada, el patio, la entrada lateral, el pasillo, la puerta trasera. Todo tranquilo, dijo, aunque su voz no transmitía tranquilidad. Era un reporte técnico, no una sensación. Yo estaba en la cocina preparando té, aunque mis manos temblaban demasiado para hacerlo con normalidad. El ambiente era tan denso que incluso el aire parecía más pesado. A las 9 de la noche, la primera alarma del sensor se encendió. Un pitido corto. Un destello en la tableta. Movimiento en el patio trasero, dijo Esteban, incorporándose. Alma se aferró al brazo de Adrián. ¿Es él? Susurró. Voy a revisar la cámara, dijo Esteban. Tocó la pantalla. La imagen se iluminó. Y allí estaba. Nada. El patio vacío. La noche quieta. El viento moviendo apenas una rama. Pero yo vi cómo el rostro de Esteban se tensó incluso antes de que hablara.
No es casualidad, murmuró. Él quiere que sepamos que está afuera. Adrián se puso de pie. ¿Quieres decir que lo hizo a propósito? Los sensores no se activan con el viento, respondió Esteban. Alguien pasó frente a él. Pero se fue rápido. Alma se cubrió la boca con ambas manos. Él está jugando, susurró. Siempre juega antes de atacar. Adrián se acercó a ella. No va a tocarte. No mientras yo esté aquí. Una hora después, otra alerta. Esta vez, en la cámara lateral. Esteban cambió rápidamente la imagen. En pantalla de nuevo nada. Es rápido, murmuró Esteban. Demasiado. ¿Crees que está probando las cámaras? Pregunté. Él me miró con seriedad. Sí, eso es exactamente lo que está haciendo. Alma comenzó a respirar agitada. Él siempre hace eso. Siempre analiza primero. Estudia. Mide. Observa. Adrián apretó los puños. Tiene que estar en algún lado. No puede desaparecer así. Esteban negó. Los hombres como él saben cómo moverse en la sombra. Se entrenan para eso. Había algo en su voz que me inquietó. Esteban. ¿Estás sugiriendo que Iván tiene entrenamiento? Pregunté. Él bajó la mirada un segundo. No lo sé, pero tiene habilidades que no son comunes. Demasiada precisión. Demasiado silencio. Demasiado control. Alma cerró los ojos, temblando. Iván trabajaba en seguridad privada, dijo lentamente. Vigilancia. Protección ejecutiva. Y tenía acceso a cámaras, sensores, cerraduras. Todo eso. El silencio fue tan brutal que sentí que me quedaba sin aire. ¿Y por qué no dijiste eso antes? Exclamó Adrián, sin poder controlar su shock. Porque pensé que, si lo decía, haría todo peor, respondió Alma, rompiendo en llanto. Pensé que si intentaba olvidar lo que él sabía hacer, él desaparecería de mi vida. Adrián bajó la velocidad de su respiración, intentando calmarse. Amor, dijo, tomándole el rostro. Necesito que me digas todo. Todo detalle puede salvarnos. Ella asintió entre lágrimas. Él sabe cómo evitar cámaras. Sabe cómo desactivar alarmas. Sabe cómo entrar sin ser escuchado. Sabe cómo desaparecer antes de que alguien lo note. Nadie dijo nada durante varios segundos. La gravedad de sus palabras cayó como una losa sobre todos. A las 11 otra alarma. La cámara del frente. Esteban la abrió de inmediato. Ancosh. A mitad de la calle. Con las luces apagadas. ¿Lo ven? Preguntó Esteban. Adrián se acercó. Tenso. Ese coche no estaba antes. Alma llevó una mano al cuello. Ashiel, susurró. Siempre hace eso. Aparca. Espera. Observa desde la distancia. Esteban aumentó el brillo de la pantalla. Era un coche oscuro. Vidrios polarizados. Motor apagado. No podemos asumir que es él, dijo Esteban. Pero tampoco podemos asumir que no lo es. Adrián apretó los dientes. Saldré a ver. No, grité. Nari sala. Alma se aferró a su brazo. ¿No? Adrián. No, por favor. Eso es lo que él quiere. Él provocaba para que yo saliera. Para que me acercara. Para que creyera que podía enfrentarme a él. Adrián respiró hondo, tembloroso. Está bien. No saldré. Esteban asintió. Vamos a observar. No dommage. Pasaron 15 minutos. 30. 40. El coche siguió ahí. Inmóvil. Silentemente amenazante. De pronto, la luz de la calle titiló. 1. 2 veces. Y se apagó. Alma gritó. Es él. Eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía siempre. Jugaba con las luces antes de acercarse. Adrián corrió hacia ella y la sostuvo. Esteban revisó la cámara del frente. ¿Pero la pantalla? Se puso negra. ¿Qué pasó? Pregunté, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Esteban movió los controles. La cámara dejó de transmitir. ¿La desconectó? Preguntó Adrián, con voz tensa. Alma lloraba. Eso hace. Primero observa. Luego corta la visión. Luego se mueve. Esteban saltó a la cámara del lateral. Negro. La del patio. Negro. La de la puerta trasera. Negro. Adrián sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Papá. Todas se apagaron. Y entonces, en el silencio absoluto de la casa, se escuchó algo. Un sonido pequeño. Un clic. Un leve crujido. De la puerta trasera. Como si alguien estuviera probando la cerradura. Alma gritó. Yo sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Adrián corrió hacia la puerta. Esteban lo detuvo con fuerza. No la abras. Es lo que él quiere. El sonido se detuvo. Silencio. Y luego. 3 golpes. Suaves. Precisos. Deliberados. Toc.
talk, talk. Alma se derrumbó en el suelo. Es su forma de avisar. De decir que puede entrar. Cuando quiera. Adrián apretó los puños. Voy a matarlo. ¡Lo juro! Voy a matarlo. Esteban lo sujetó. Adrián. Él quiere que salgas. Quiere separarnos. Quiere que cometas un error. Yo sentí que el aire se volvía irrespirable. ¿Y entonces qué hacemos? Pregunté, con la voz quebrada. Esteban nos miró a todos. No vamos a caer en su juego. No esta noche. Pero en sus ojos había una sombra que me desgarró. Una certeza silenciosa. Una verdad inevitable. Y él volverá. No para avisar. No para observar. Sino para entrar. La noche siguió su curso con un silencio tan denso que parecía absorber los sonidos. No dormimos. Nadie se movió de la sala. Cada sombra parecía estar viva. Cada crujido de la madera, un aviso. Alma estaba encogida en el sofá, con la cabeza apoyada en el pecho de Adrián. Él la sostenía como si temiera que desapareciera si la soltaba. Esteban se había quedado en posición firme junto a la ventana, observando la oscuridad como un guardián antiguo. Yo estaba cerca de la puerta, temblando, pero intentando no mostrarlo. Los golpes en la puerta trasera habían sido suaves, calculados, casi educados. Pero su mensaje fue brutal. Iván podía tocarnos cuando quisiera. Y no lo hacía por prisa, lo hacía por placer. El reloj marcó las 2 de la mañana. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Nadie quería romper el silencio, porque romperlo significaba admitir que lo que había pasado no era producto de nuestra imaginación. A las 2:30, Adrián se levantó lentamente. Tenía los ojos rojos, no de sueño, sino de furia. No podemos seguir así, dijo en voz baja para no alarmar más a Alma. No podemos pasar cada noche esperando que él aparezca. Hay que hacer algo. Esteban se giró, pero su expresión no cambió. Estamos haciendo algo, respondió con calma. Estamos evaluando, observando, preparándonos. La paciencia también es una estrategia. Adrián negó rápidamente. No quiero estrategias. Quiero atraparlo. Quiero acabar con esto. Alma abrió los ojos, alarmada. No susurró. No, Adrián. Por favor. Eso es exactamente lo que él quiere. Él volvió a sentarse y la rodeó con los brazos. Tranquila, tranquila. No voy a dejarte sola. Ella apoyó la frente en su pecho y rompió en llanto silencioso. A las 3:15, la señal del coche afuera desapareció. La cámara frontal seguía inservible, pero el sensor que Esteban había instalado manualmente marcó que el vehículo se había movido. Se fue, dijo Esteban, como si confirmarlo en voz alta lo hiciera real. Pero ninguno celebró esa salida. No era una retirada. Era una pausa. Un descanso entre movimientos. Adrián rompió el silencio. ¿Crees que vuelva? Esteban soltó un suspiro profundo. Sí. Iván es metódico. No actúa por impulso. Alma se estremeció completamente. Cuando hacía esto, dijo en voz baja, a veces se iba por días. Yo pensaba que había escapado, que había dejado de buscarme. Pero en realidad, solo estaba observando desde distancia, preparando el siguiente paso. Todos nos tensamos. Él nunca se va por completo, terminó, temblando. El amanecer llegó con un cielo grisáceo, pesado. No hubo alivio al ver la luz del día. Solo una certeza. La noche había terminado, pero el peligro no. Hoy no iremos a trabajar, dijo Esteban con firmeza. Ninguno. Y tú, Alma, no saldrás de casa sin uno de nosotros. Bajo ninguna circunstancia. Ella asintió, con la mirada perdida. Adrián caminó hacia la ventana. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Crees que él va a intentar entrar otra vez? Esteban no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. Pero no hoy. Ni mañana. Primero va a estudiar nuestras reacciones. Va a analizar cómo nos movemos. Cómo respondemos. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Yo sentí un escalofrío. ¿Estamos en peligro?, pregunté. Sí, respondió sin rodeos. Pero no somos vulnerables. No si actuamos con cabeza fría. Adrián cruzó los brazos, frustrado. ¿Y qué propones? Que nos quedemos encerrados para siempre. Propongo, respondió Esteban, que dejemos de ser víctimas y nos convirtamos en objetivos difíciles. Durante todo el día instalamos más medidas. Esteban revisó cámaras hora por hora. Adrián reforzó puertas. Yo me quedé con Alma, quien apenas hablaba. Su mirada estaba perdida, como si reviviera escenas de un pasado que nunca terminó. A la hora del almuerzo, ella finalmente habló. Claudia, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ya respondí. Ella tragó saliva. ¿Tú crees que puedo hacer una vida normal? ¿Algún día? La pregunta me desgarró. Sí, respondí con absoluta firmeza. Porque ahora no estás sola. Ahora tienes a Adrián, a Esteban, a mí, a una familia que te cree.
que te escucha. Y que no va a dejar que este hombre gane. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Yo. Nunca tuve eso, dijo. Nadie me creyó cuando lo dije antes. Nadie me escuchó. Siempre me dijeron que estaba exagerando. Que era celoso, nada más. Me ardió el pecho. Nosotros sí te creemos, le dije. Y no vamos a dudar de ti ni un segundo. A las 6 de la tarde Adrián ya no soportaba la tensión. Papá, tenemos que hacer algo más. No puedo quedarme aquí sentado esperando que ese tipo vuelva. Esteban frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo? Buscarlo, respondió Adrián. Ver dónde se esconde. ¿Dónde vive? ¿Con quién habla? ¿Qué cosa? Alma abrió los ojos con horror. No. No. Por favor. Adrián, él te haría daño. Él no es como tú. Él no tiene límites. Adrián la sostuvo del rostro. No voy a enfrentarlo, le prometió. Solo quiero entender su patrón. Quiero anticiparlo. Quiero saber qué planea. Esteban se cruzó de brazos. No voy a dejar que salga solo. No voy a salir solo, respondió Adrián. Tú vendrás conmigo. Yo sentí que el aire se me escapaba. Esteban. No. Claudia, dijo él con calma. No pienses que voy a buscar una pelea. No soy un idiota. Solo necesito ver quién es el hombre que está jugando con nuestra familia. Adrián asintió. Y yo también. Alma empezó a temblar. Por favor. No lo busquen. No lo provoquen. No. No saben de lo que es capaz. Esteban se arrodilló frente a ella. Gia, escucha. No estamos buscando guerra. Estamos buscando información. Y te prometo que no nos acercaremos a él. Pero necesitamos entender contra quién estamos luchando. Ella no podía dejar de temblar. Él siempre sabe cuando alguien lo está observando. Entonces seremos cautelosos, respondió Esteban. Adrián se acercó y tomó su mano. Amor. No vamos a arriesgarnos. Pero tampoco vamos a quedarnos ciegos. Ella cerró los ojos, sollozando. Tengo miedo de que, si lo buscan, él venga más rápido. Esteban la miró con compasión, pero también con una firmeza necesaria. Entonces tendremos que estar preparados cuando venga. Alma rompió en llanto otra vez. Yo la abracé con fuerza, sintiendo que la historia se estaba acercando a un punto decisivo. Porque Esteban tenía razón. Y Alma también. Buscar a Iván significaba despertarlo. Pero no buscarlo significaba esperar a que él decidiera cuándo atacar. Y en el rostro de Esteban entendí que algo importante había cambiado. Ya no estábamos huyendo. Ya no estábamos defendiendo. Estábamos pasando al ataque. Aunque atacar a alguien como Iván era un juego peligroso. Un juego donde los errores se pagaban caro. Muy caro. La noche cayó otra vez, lenta y espesa. Como si el día se hubiera estirado solo para darnos una falsa sensación de calma. Pero ninguno de nosotros se dejó engañar. No había calma. No había pausa. Solo un silencio lleno de amenazas invisibles. Esteban y Adrián estaban preparados para salir a observar, como lo llamaban ahora. No lo decían en voz alta, pero todos sabíamos que era el paso más arriesgado que estábamos por dar. Alma estaba sentada en la sala, abrazando una manta entre los dedos, como si esa tela fuera lo único que la mantenía unida al presente. Yo estaba a su lado. Cada minuto que pasaba me hacía más consciente de algo. Cualquier decisión podía cambiarlo todo. Para bien. O para mal. ¿A qué hora volverán? Pregunté, intentando mantener mi voz firme. Esteban se estaba poniendo la chaqueta. No hay hora. Solo iremos a los lugares donde podría estar. Observaremos. Volveremos. Adrián ajustó su teléfono en la bolsa de su chaqueta. No responderemos mensajes. Solo llamadas. Si necesitan algo, me llaman a mí o a papá. Alma se levantó de golpe. No vayan, pidió. Por favor. No vayan. Él siente cuando lo buscan. Lo sé. Lo viví. Y cuando siente eso, se vuelve más agresivo. Adrián se acercó a ella y la abrazó. Amor. No vamos a enfrentarlo. Lo prometo. Pero necesitamos entender su rutina, su forma de moverse, sus lugares. Necesitamos saber si está actuando solo o si tiene ayuda. Alma negó desesperadamente. Él no necesita ayuda. Él es suficiente solo. Sabe desaparecer. Sabe esconderse. Sabe observar sin que nadie lo vea. Sabe todo lo que está pasando aquí dentro. Todo. Adrián apretó la mandíbula. Por eso tenemos que hacerlo. Porque él no puede ser el único que observe. Ella se derrumbó otra vez, temblando. Me acerqué y la sostuve de los hombros. Alma, si ellos sienten que deben hacerlo, es porque creen que es lo mejor para protegerte. Confía en ellos. Ella respiró hondo, pero no respondió. Antes de salir, Esteban me llevó a un lado. Claudia susurró. Mantén la puerta cerrada. No abras a nadie. Ni aunque digan mi nombre. Ni aunque digan que soy yo. Sentí un escalofrío. ¿Por qué?
¿Dices eso? Esteban suspiró. Porque él es manipulador. Podría intentar imitar a alguien. Podría intentar confundirlas. Mi estómago se revolvió. ¿Y que él nos esté escuchando? No lo sé, respondió. Y eso es lo que más me preocupa. Cuando finalmente salieron, el sonido de la puerta cerrándose me perforó el pecho. Tuve el impulso de correr tras ellos y pedirles que no fueran. Que no arriesgaran su seguridad. Pero sabía que no tenía sentido. Era demasiado tarde para retroceder. Estábamos en esto, nos gustara o no. Alma se quedó mirando la puerta cerrada como si fuera un agujero negro. Él los está provocando a propósito, dijo en voz baja. Quiere que salgan. Quiere que estén fuera. Quiere dividirnos. No lo logrará, respondí, sentándome a su lado. Claudia, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si esta vez no vuelve alguien? Sentí un golpe directo al corazón. No digas eso, hija. Esteban es fuerte. Adrián es inteligente. ¿Y tú? Tú nos diste la información que necesitamos para entenderlo. Alma se cubrió el rostro. Siento que esto es culpa mía. Siento que estoy destruyendo a su familia. Me incliné hacia adelante y tomé su rostro con ambas manos. Escúchame bien. Tú no destruiste nada. Él lo hizo. Él destruyó tu paz. Él destruyó tu pasado. Pero no va a destruir tu presente. Ni tu futuro. Las lágrimas comenzaron a caerle, lentas pero constantes. Pasó 1 hora. Nada. 2 horas. Nada. 3. Yo ya no podía quedarme sentada. Caminaba de un lado a otro, revisando la ventana cada pocos minutos, como si pudiera ver algo que las cámaras ya no captaban. Alma estaba en silencio, completamente inmóvil. Parecía más una sombra que una persona. Entonces, el teléfono vibró. Alma dio un salto. Yo también. Era una llamada. De Adrián. Respondí de inmediato. Adrián, ¿dónde están? ¿Están bien? Silencio. Un silencio largo. Demasiado largo. Adrián. Repetí, sintiendo como mi piel se erizaba. Y entonces escuché la respiración. Pero no era la de Adrián. Era alguien. Respirando muy cerca del micrófono. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Adrián? Un murmullo. Suave. Casi un susurro. Una voz masculina. Desconocida. Fría. Cálida. Controlada. Claudia. Mi garganta se cerró de golpe. Alma me arrancó el teléfono de la mano, desesperada. Adrián, Adrián. La voz la interrumpió. No grites, Alma. Te estoy escuchando muy bien. Ella dejó caer el teléfono. Su rostro palideció hasta un punto antinatural. Yo lo recogí con manos temblorosas. La voz siguió. Yo también puedo jugar este juego. ¿Y ustedes? Están muy lentos. Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. ¿Dónde está Adrián? ¿Qué le hiciste?, pregunté con voz rota. La respiración del hombre se volvió más suave. No se preocupen. Él está aprendiendo. Los 4 lo están. Pero aún no entienden nada. Mi corazón golpeaba con fuerza. ¿Qué quiere? Hubo una pausa. Una pausa que helaba la sangre. Lo mismo de siempre. Lo que siempre ha sido mío. Alma, temblando, se cubrió el rostro. No. No. No otra vez. La voz se hizo más bella. Más íntima. Más aterradora. Nos vemos pronto. Y la llamada se cortó. Alma gritó. Yo dejé caer el teléfono. Mis piernas fallaron. Y en ese instante entendí lo peor. Iván no solo había llamado. Iván había encontrado a Adrián. O había estado muy muy cerca. Y ahora, sabía exactamente cómo llegar a nosotros. Había cruzado una línea. Y no había vuelta atrás. El teléfono todavía estaba en el suelo cuando el silencio nos envolvió como una nube espesa. No podía respirar. No podía moverme. Alma estaba paralizada, con las manos en la boca, temblando como una hoja. Sentí un frío repentino en la espalda, una certeza que me perforó el alma. Iván ya no estaba jugando. Ahora estaba cazando. Me incliné lentamente, tomé el teléfono con dedos entumecidos y volví a mirar la pantalla, como si una respuesta pudiera aparecer de la nada. Nada. La llamada había terminado. Pero su presencia, no. Claudia, susurró Alma. Él lo tiene. Tiene a Adrián. Tiene a... Dios. Tiene a mi esposo. Su grito desgarró el aire. Fue un sonido que nunca olvidaré. No contesté, luchando por mantenerme en pie. No sabemos eso aún. No dijo que lo tenía. Dijo que estaba aprendiendo. Eso puede significar cualquier cosa. Claudia, él nunca dice cosas al azar, gritó ella. Cada palabra tiene un propósito. Él quiere que yo sufra. Y nada me haría sufrir más. ¿Qué hacerle daño a Adrián? Se desplomó en el sofá llorando con un dolor tan profundo que era casi físico.
Yo quise abrazarla, consolarla, pero mi propio cuerpo estaba rígido por el horror. Esteban. Adrián. Estaban fuera. Y esa llamada venía del teléfono de mi hijo. Alma, dije finalmente, con voz quebrada. Tenemos que mantener la calma. Necesitamos pensar. Ella me miró desesperada. Pensar, Claudia, él está ahí afuera. Y Esteban también. Dios mío, quizá los encontró a los dos. No, no puedo, no puedo. La abracé, sintiendo como su cuerpo temblaba de angustia pura. Escúchame, susurré. Aún no sabemos nada. Pero sí sabemos esto. Iván quiere manipularnos. Quiere controlarnos con miedo. Quiere que entremos en pánico. Ella sollozó en mi pecho. Eso es lo que siempre hacía. Entonces no se lo daremos, respondí. Aunque mis palabras eran más fuertes que mi interior. No mientras podamos hacer algo. A los pocos segundos, mi teléfono personal vibró. Alma gritó otra vez. No contestas, Ashir. Mire la póntala. No era número desconocido. Era el número de Esteban. Mi corazón casi se detuvo. Es tu suegro, dije, temblando. Puede ser Esteban. Él pudo haber encontrado el teléfono de Adrián. Tiene sentido. Puede estar llamándonos para decirnos que están bien. No. No contestes. No. Él puede imitar la voz. Puede decir tu nombre. Puede. La llamada seguía sonando. Cada segundo era una puñalada. Finalmente contesté. ¿Esteban? Pregunté con el alma en la garganta. ¿Estás aquí? ¿Dónde están? Hubo un silencio. Luego, una respiración. Pero esta vez, sí reconocí esa respiración. Claudia, dijo él, jadeante. Tranquila. Estamos bien. Mis piernas casi falaron. Esteban, Dios mío, pensé que... Claudia interrumpió. Iván estuvo aquí. Nos siguió. Nos observó. Y cuando intentamos seguirlo, desapareció. Sentí un mareo. ¿Y Adrián? Pregunté con urgencia. Estoy aquí, mamá, respondió la voz de mi hijo, agitada pero viva. No nos tocó. Solo. Se dejó ver. Y luego se fue. Alma se desplomó de rodillas en el suelo. Sus sollozos eran una mezcla de alivio y terror. ¿Escucharon la llamada? Pregunté. Hubo un silencio. Y luego Esteban respondió. No la hicimos nosotros. No llamamos. No usamos el teléfono. Mi piel se erizó. ¿Qué estás diciendo? Adrián respondió con voz muy tensa. Mamá, el teléfono. Desapareció por un minuto. ¿Desapareció? Sí, dijo. Lo tenía en la mano. Miré hacia la cal. Y cuando volví a mirar mi mano, el teléfono ya no estaba. Mi garganta se cerró. ¿Y cómo volvió? Lo encontramos en el suelo, a 10 metros, dijo Esteban. Como si alguien lo hubiera dejado caer. Después de usarlo, la sala se volvió un vacío helado. Alma se llevó las manos a la boca, en un llanto silencioso. Claudia, dijo Adrián, con voz quebrada. Iván estuvo a menos de 1 metro de mí. Yo sentí que el alma se me desgarraba. ¿Y tú no lo viste? Logré preguntar. No, respondió él. Nunca lo vi. Pero él me vio a mí. Muy de cerca. Alma gritó. Un grito salido del corazón, del miedo, del cansancio. Escuchen, dijo Esteban, recuperando el control. Vamos de regreso a casa. No nos vamos a quedar en la calle. Papá, susurré. ¿Y si él lo sigue? Esteban respondió con una calma que daba miedo. Que lo haga. Aquí adentro de esta casa. Ya no jugamos a su forma. Adentro. Jugamos a la nuestra. Colgué lentamente. Me arrodillé junto a Alma. La abracé fuerte. Van a volver, susurré. Están vivos. Están de camino. Claudia, lloró ella. Él no va a parar. Él nunca va a parar. La miré directo a los ojos. Entonces nosotros tampoco. Alma se quedó inmóvil. Yo también. Y mientras esperábamos que Adrián y Esteban regresaran, entendí. La batalla aún no había comenzado. La guerra estaba entrando por la puerta.